Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión del Evangelio en esta segunda semana del tiempo ordinario. Vamos a proclamar la palabra del Señor a través del Santo Evangelio según San Juan. Las lecturas que nos da la liturgia en este domingo nos hace referencia quizás a 3 puntos específicos. 1, el llamado. 2, el saber escuchar la voz del Señor. Y el tercero, cuidar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Y es que si nosotros analizamos la primera lectura a través del primer libro de Samuel, hace referencia a otras de las facetas, otras de las manifestaciones que Dios puede hacerse a través de su voz en el llamado. Porque si hemos visto los profetas anteriores, desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, hemos visto que las manifestaciones fueron a través de portentosos signos visibles, eran a través de visiones, eran de cosas muy palpables. Pero en este caso ahora el profeta Samuel, siendo niño, Dios le rompe su vida desde la niñez, haciéndolo escuchar su voz, ¿no? Tenía que comenzar él desde el crecimiento a poder reconocer la voz del Señor. Y qué terrible es actualmente la situación que vive actual la iglesia, de que hoy vivimos muy acostumbrados a los ruidos, al murmullo, a estar constantemente con personas y estar constantemente escuchando todo tipo de situaciones de las cuales no nos damos ningún tiempo para aplacar y tranquilizar nuestro espíritu y poder nosotros contemplar en el silencio el poder y la voz de Dios. Otro detalle muy importante, que por qué hoy la iglesia no puede escuchar la voz del Señor, hoy nosotros los peregrinos no podemos escuchar la voz del Señor, es porque nosotros no tenemos ningún tipo de apetito o aproximación o esa pasión por conocer su verdadera palabra que ha sido manifestada y revelada que hoy actualmente a través de la Biblia. Entonces, al no tener en nosotros el conocimiento de Dios que hace siempre alusión Pablo, le insistía mucho a Tito y a Timoteo. Entonces, por consiguiente, nosotros lo que escuchamos es nuestra voz interior. Y por supuesto, Satanás también aprovecha para meternos cosas que pueden hasta sonar un poco religiosas, un poco espiritual, pero por supuesto que siempre se aparta de los propósitos de Dios. Si tú no tomas conciencia este año 2024 de tener tiempos de estudio, meditación, para que tu fe, tu vida cristiana, tu vida en iglesia sea como Dios quiere que sea, tienes que hacerlo a través de la palabra del Señor, del conocimiento de la palabra. Así que todo tiempo que tú inviertas en conocer la palabra de Dios, en estudiarla, en apropiarla, eso es lo que hace llenar tu depósito, tu corazón y tu mente y tu conocimiento. Entonces a partir de ahí Dios comienza a dar una voz tangible, pero sobre todo una voz que se alinea con su palabra. Por eso cada vez que nosotros tenemos la palabra del Señor en nosotros, hace que el Espíritu Santo, cada vez que tengamos vivencias, tengamos circunstancias, tengamos decisiones que hacer, Él comienza a filtrarlo a través de su palabra, que se hace audible. Esa palabra se hace visible y nunca se contradice, se contrapone contra su propia palabra. Entonces por eso hoy la iglesia no escucha. Por eso la iglesia hoy solamente quiere estar constantemente en ruido, en escuchar a otras cosas y no dejarnos un momento de quietud, de silencio que podamos escuchar para el crecimiento. Por eso después decía al final de la primera lectura que el Señor estaba con Samuel y él iba creciendo, él iba calibrando su oído. La palabra de Dios se hace después en la voz de Dios que continuamente te está llamando, está instruyendo, te está dando voces de sabiduría para que seamos obedientes a esa palabra. El segundo punto viene con el tema del llamado, ¿no? El llamado tiene que ver con esa voz de Dios, tiene que ver también con cuándo lo inicia. Hoy quizás nosotros los adultos no hemos tenido esa facilidad de tener un encuentro con el Señor en nuestra niñez, sino en adultos, cuando el dolor o tocando fondo nos hace Dios otro llamado más a los tantos para que nosotros recién podamos reconocer su voz. Pero qué importante que nosotros los papás de esta generación podamos darle esa oportunidad a nuestra descendencia, a nuestros hijos pequeños, para que como él acompañar en su vida en fe, para que ellos desde el comienzo de su vida puedan tener esa comunión con Dios.
ese estudio en su palabra y poderlo escuchar como lo hacía Samuel con el profeta o con el sacerdote Elí. Entonces tú estás llamado también a que tu generación la tienes que entregar para que ellos tengan esa posibilidad de tener una vida plena desde la niñez, el conocer, el vivir la experiencia con Dios. Entonces ahora vemos el Evangelio. El Evangelio hace referencia también a este llamado, al llamado de los apóstoles, ¿no? Esos apóstoles que estaban en una situación normal de su vida, donde Dios, a través de Jesús, los llama. Es un llamado sencillo. Es un llamado en la cual solamente lo único que tenemos que tener nosotros es la certeza de reconocer que es la voz de Dios y asumir ese llamado. Ese llamado te hace ir donde está con Él. En otras palabras, es muy interesante, ¿no? Los apóstoles le dicen, ¿dónde vives? Vengan y se los mostraré. Y en el momento que ellos fueron y vieron, se quedaron con Él, moraron con Él, vivieron con Él. Entonces aquí es lo que entra en juego también, por eso se enlaza esto con lo que es la segunda lectura, cuando Pablo le escribía a la iglesia de Corintio y decía que el cuerpo no hace referencia a nada más que el cuerpo físico es para el Señor y no para la fornicación. Hacía referencia en ese entonces al pueblo de Corinto, que era un pueblo muy promiscuo sexualmente. Entonces hacía referencia a que ustedes el cuerpo no lo pueden dar a la fornicación, a los placeres del mundo, porque su cuerpo está dado a Jesús. Jesús está dado para el cuerpo y el cuerpo para Jesús. Entonces tú te unes a Él y una vez unido a Él también vas a poder gozar de la glorificación de nuestra vida, porque Dios tuvo el poder de resucitarlo a Él. Por consiguiente, si yo me uno a Jesús también, Él va a poder también tener el poder para glorificar nuestros cuerpos. Entonces yo estoy con Él y al estar con Él ya yo puedo escuchar su voz. Al estar con Él yo puedo hacer su voluntad. Al estar con Él ya yo puedo ser un profeta más de poder pronunciar sus palabras. Entonces, qué importante es esto, de que cuando Jesús mora en nosotros, ya nosotros entregamos el cuerpo para la glorificación, nos entregamos como sacrificio vivente hacia Dios. ¿Qué pasa hoy? Seguramente muchos dirán, bueno, yo no me voy a la fornicación, pero si en el momento, por ejemplo, si vamos a ir específicamente a los placeres sexuales, nosotros eso lo maquinamos en nuestra mente y tenemos pensamientos impuros, por supuesto también estamos destruyendo lo que es el templo del Espíritu Santo. Otra cosa, también actualmente vivimos en un mundo donde los placeres de la lengua también hacen atrocidades a nuestra salud física. Es muy interesante hoy esta catequesis inicial que tuvo con el Papa Francisco en una audiencia que tuvo este comienzo de año, hacía referencia a la gula, ¿no? Hacía referencia al desorden que hoy tenemos por el placer de recibir placer momentáneo de 2-5 segundos de comer algún alimento que no tiene ningún nutriente, pero lo único que satisface los placeres de la lengua, pero eso comienza a condenar y a hipotecar nuestra salud en el futuro. Entonces hoy la pregunta, dice en la segunda lectura, le pregunta Pablo a la iglesia de Corinto, ¿glorificas al Señor con tu cuerpo? Porque estamos hablando de cuerpo físico, no es un tema metafórico. Estás hablando, ¿tú glorificas al Señor con lo que comes? ¿Tú glorificas al Señor con los ejercicios que hace, con la vida en movimiento que hace? ¿Tú glorificas al Señor con lo que como duermes? ¿Tú glorificas al Señor con darle a tu cuerpo, no en el marco de poner al cuerpo como en algo primario, ¿no? Hacerle culto al cuerpo, sino que el cuidado, ¿para qué? Para que tú tengas la fuerza, tengas la capacidad de poder tener que hacer todos tus labores, quehaceres y las acciones que Dios te está mandando de manera eficiente. Entonces, con lo que comes, hay personas que dicen, yo no puedo dejar la Coca-Cola, no puedo dejar el azúcar, no puedo dejar el café, no puedo dejar los panes, no puedo dejar el arroz, no puedo dejar el fideo. O sea, y así continuamente nos vamos llenando de tipos de enfermedades crónicas, de las cuales nos atan a diferentes tipos de medicamentos, de las cuales quizás podamos tener una vida de oración, podemos tener una vida de conocimientos teológicos, pero como nuestro cuerpo está debilitado por las enfermedades, no podemos ser eficientes en lo que Dios quiere mandarte. El salmo del día de hoy es muy interesante, ¿no? Señor, aquí estoy para hacer, Señor, todo lo que tú quieras hacer conmigo a través de tu palabra. Mi alma se deleita en conocer los mandamientos. Mis oídos cada día escuchan tu palabra. Mis oídos se deleitan cada vez que tú vienes y me buscas y me llaman.
Entonces ese gozo viene acompañado con esa unión que yo puedo estar con Jesús. Esa unión con Jesús me permite a mí poder tener esa pasión de poder nosotros continuamente tener esa comunión y conexión con lo que Dios quiere que hagas cada día, cada mañana y podamos hacer su perfecta voluntad. El llamado que Dios te quiere hacer puede ser algo sencillo, puede ser algo específico dentro de tu casa, de tu familia, en tu barrio, en tu trabajo. Y tú tienes que estar con el oído completamente abierto, comenzar a escucharlo para que tú también, al tener al Señor en tu corazón, tú puedas glorificar con tu cuerpo y presentarte ante Él como una acción de sacrificio viviente. Que tengas un bendecido domingo y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.